Hola, en este video se hablará sobre el tema de la unidad número 6, que es transcripción del ADN. El equipo está conformado por Fernando Orozco Guerra y Cindy Dayana López Salcedo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Jiquilpan cursando el sexto semestre de la carrera Ingeniería Bioquímica, para la materia Bioquímica del Nitrógeno, encargada por la docente maestra Ana Rosa Sánchez Manso. Para comenzar, definiremos lo que es el proceso de la transcripción del ADN. La transcripción del ADN es un proceso biológico fundamental que permite la conversión de la información genética almacenada en el ADN en una forma utilizable, específicamente en ARN mensajero. Este ARN sirve como plantilla para la síntesis de proteínas durante la traducción, siendo esencial para la regulación de la expresión génica y el correcto funcionamiento y adaptación de las células. El primer paso o la primera parte para la transcripción sería la iniciación, la cual hemos decidido dividir en tres partes. La primera parte es el reconocimiento del promotor. En eucariotas, la ARN polimerasa 2 se une a los promotores del ADN con la ayuda de factores de transcripción generales, mientras que en procariotas, la ARN polimerasa se une directamente al promotor con la subunidad sigma. Número 2. Formación del complejo de preiniciación. En eucariotas, los factores de transcripción y la ARN polimerasa 2 forman un complejo en el promotor, mientras que en procariotas la subunidad sigma desenrolla una pequeña porción del ADN. Y por último tenemos el comienzo de la síntesis de ARN. La ARN polimerasa comienza a sintetizar una cadena de ARN complementaria a la cadena molde del ADN, agregando nucleótidos en el extremo 3 del ARN en crecimiento. Continuamos con la elongación de la transcripción. Como número 1 tenemos el desplazamiento de la ARN polimerasa. La ARN polimerasa avanza a lo largo de la cadena molde de ADN, desarrollando la doble hélice y permitiendo la adición secuencial de nucleótidos complementarios al ARN naciente. Como número 2 tenemos la síntesis de la cadena de ARN. A medida que la ARN polimerasa se mueve a lo largo del ADN, agrega ribonucleótidos complementarios a la cadena molde. El ARN se sintetiza en dirección 5' a 3'. Y como número 3 tenemos la salida de cadena del ARN. El ARN recién sintetizado se desprende de la cadena molde del ADN y emerge a la ARN polimerasa. Por último, tenemos la terminación de la transcripción. La terminación se divide en terminación en procariotas y terminación en eucariotas. En procariotas la terminación debe ser Rho dependiente, donde la proteína Rho causa disociación del ARN polimerasa, a Rho independiente, donde la estructura de horquilla en el ARN naciente provoca la liberación del ARN. Y en eucariotas la terminación generalmente involucra la señal de poliadenilación, que indica el corte del pre-ARN mensajero y la adición de la cola, poli-A. La ARN polimerasa sigue transcribiendo por un corto tiempo antes de disociarse. Ahora hablaremos un poco sobre la maduración del pre-ARN mensajero en eucariotas, comenzando por la adición del capuchón 5. Se añade un nucleótido de guanina metilada al extremo 5 del pre-ARN mensajero, lo que protege el ARN de la degradación y es crucial para la iniciación de la traducción y la exportación del ARN desde el núcleo. Los intrones, secuencias no codificantes, son eliminados del pre-ARN mensajero y los exones, secuencias codificantes, son unidos por el espliceosoma para formar un ARN mensajero continuo y funcional. Asimismo, tenemos la adición de la cola poli-A. Una cola de adeninas poli-A se añade al extremo 3 del pre-ARN mensajero,
lo que protege al ARN de la degradación y facilita su exportación del núcleo al citoplasma. Hablemos un poco sobre partes del gen y la ARN polimerasa. Partes del gen. Un gen típico consta de varias regiones importantes, como son el promotor, la región codificante, los intrones, los exones y región terminadora. Estas partes son esenciales para la expresión del gen. La ARN polimerasa. En los organismos eucariotas existen tres tipos principales de ARN polimerasas, que sería la ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y ARN polimerasa 3, cada una de estas con funciones específicas. También tenemos secuencias promotoras, las cuales son una caja TATA, la cual es una secuencia rica en adenina y timina ubicada aproximadamente de 25 a 30 pares de bases antes del sitio de iniciación de la transcripción. Y también tenemos elementos upstream, los cuales son secuencias adicionales que ayudan a la unión del ARN a ARN polimerasa y otros factores de la transcripción. Unión de la ARN polimerasa al ADN. En eucariotas, la unión del ARN polimerasa a la secuencia promotora es facilitada por varios factores de transcripción. La caja TATA y otros elementos promotores son reconocidos por el complejo de pre-iniciación. Y en procariotas, la ARN polimerasa se une directamente al ADN mediante la subunidad sigma, que reconoce y se une a las secuencias promotoras específicas. La principal función de la ARN polimerasa 1 es la transcripción del ARN ribosómico. La ARN polimerasa 1 produce principalmente los precursores del ARN ribosómico 28S, 18S y 5.8S, que forman parte de los ribosomas. Asimismo, la ARN polimerasa 2 tiene como función principal la transcripción del ARN mensajero. Esta produce pre-ARN mensajero que después del procesamiento se convierte en ARN mensajero maduro, el cual es traducido en proteínas. También transcribe algunos ARN pequeños nucleares y microARN. Por último, la función principal del ARN polimerasa 3 es la transcripción del ARN de transferencia y otros pequeños ARN. Esta produce ARNT, el ARNT5S, una pequeña subunidad del ribosoma y otros pequeños ARN, como el ARN nuclear pequeño y ARN-SN, involucrados en el procesamiento del ARN. Importancia de la transcripción. La principal importancia de la transcripción es la expresión génica. La transcripción es el primer paso crucial en la expresión de los genes, permitiendo la síntesis de ARN a partir de la información genética contenida en el ADN. Asimismo, la síntesis de proteínas. El ARN mensajero, producido durante la transcripción, es utilizado como molde para la síntesis de proteínas, que son los principales componentes funcionales de las células. De igual forma, el funcionamiento celular también es de máxima importancia en la transcripción. La regulación precisa de la transcripción y la maduración del ARN son esenciales para el correcto funcionamiento celular, ya que permiten la expresión de los genes de manera controlada. Transcripción en procariotas y eucariotas. En procariotas, la ARN polimerasa se une directamente al promotor del ADN con ayuda de la subunidad sigma, que reconoce y se une a las secuencias promotoras específicas. La terminación en procariotas puede ser Rho dependiente o Rho independiente. En eucariotas, la ARN polimerasa 2 se une a los promotores del ADN con la ayuda de factores de transcripción generales. El pre-ARN mensajero producido debe someterse a varios pasos de maduración, como la adición del capuchón 5', el splicing y la adición de la cola poli A. Regulación de la transcripción. Como número 1 tenemos factores de transcripción, los cuales desempeñan un papel crucial en la regulación de la transcripción, ya que unen secuencias específicas del ADN y reclutan o bloquean a la ARN polimerasa.
Como número 2 tenemos modificaciones epigenéticas, las cuales son cambios epigenéticos como la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. Pueden alterar la accesibilidad del ADN a la maquinaria de transcripción, regulando así la expresión genética. Y como número 3 tenemos procesamiento del ARN. La regulación del procesamiento del ARN mensajero, como el splicing alternativo, también es un mecanismo importante para controlar la expresión genética y la diversidad de proteínas producidas. Algunas de las aplicaciones de la transcripción incluyen el análisis de expresión génica. El estudio de los patrones de transcripción en diferentes células y tejidos es fundamental para comprender la regulación de la expresión génica en condiciones normales y patológicas. La interferencia de ARN. La transcripción también es la base de la tecnología de interferencia de ARN, que utiliza ARN de doble cadena para silenciar genes específicos y estudiar sus funciones. Como pudimos observar a lo largo de este video, las 3 etapas principales de la transcripción son la iniciación, la elongación y la terminación, cada una con pasos específicos que deben llevarse a cabo con precisión. La regulación precisa de la transcripción y la maduración del ARN son esenciales para el correcto funcionamiento celular y tienen diversas aplicaciones en biotecnología y medicina.